Hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo el día de hoy, día jueves, Sí. 12:15, un minuto pasado, en un día tremendamente lluvioso. De hecho, creemos que no podamos terminar esta transmisión porque hay un viento tremendo. Así que estamos en pleno invierno, el sur de Chile. Para quienes nos ven en otros lugares deben saber que este lugar es maravilloso, Sí. un verde intenso, y se debe porque en el invierno es invierno, un invierno con muchísima lluvia. Llueve con ganas. Y lo disfrutamos, de verdad. Uno se para en la ventana, mira y ve cómo Dios bendice la tierra con lluvia. Y también nos preocupan los hermanos que no están en condiciones para soportar la lluvia. Para ellos también un abrazo. Exacto. Créanme que estamos dispuestos a cooperar y sobre todo a hacerles entender que estamos con ustedes en todos los sentidos posibles. Amén. Nuestros hermanos sepan que estamos pendientes de ustedes. Si necesitan algo, háganos saber. Exacto. Vamos a activar todos los medios para ayudarles. Tengo a mi hijo Sami al lado para que comencemos un tema extraordinario, maravilloso y muy importante. Exacto. Recuerda que estamos hablando de la nueva vida y hemos hablado hasta aquí de nueva identidad, nuevas emociones. Sí. Hoy día vamos a tener nuevamente y hoy día un nuevo tema con nuevos hábitos, Nuevos hábitos. nuevas disciplinas que debemos acompañar a esta nueva vida. Sami, por favor, saluda. Sí, bueno, saludo a todos los que están viendo, los que están conectados. Como siempre, después vamos a leer los saludos, comentarios. Usted puede dejar ahí lo que para usted ha sido esto. Así que feliz de comenzar ya con esta nueva lección de hoy día, con este nuevo principio de los hábitos de la nueva vida, que son realmente importantes, ¿ya? Sí. Vimos en las series anteriores o en los días anteriores, vimos como los principios más fundamentales, internos, ¿cierto? Y nosotros hoy día concordamos que esto es mucho más práctico, es llevar a la práctica la palabra, que se refleje este nuevo nacimiento, esta nueva vida a través de nosotros, de lo que hacemos en nuestro diario vivir. Así que sé que va a ser de mucha bendición para muchos y también para nosotros, obviamente, porque estamos expuestos a la palabra y siempre trae cambios. Así que, como leíamos la vez anterior, en 2 Corintios 5 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ese fue el versículo, la palabra a la cual nosotros nos acogimos en esta oportunidad y creemos profundamente que esto va a traer cambios. Claro que sí. Ya hablamos de nuestra mentalidad, nuestras emociones, pero también en nuestros hábitos. Y los hábitos son cosas que nosotros tenemos muy impregnadas a nosotros, diariamente, arraigadas, ¿no es cierto? Las vivimos a diario y que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que están, ¿ya? Claro. Hay hábitos que son hereditarios, por así decirlo, de la familia, por tu entorno, tú lo comienzas a hacer y así se va replicando. Y también hay hábitos que tú comienzas a hacer algo en una ocasión y de repente ya se comienza a hacer parte de ti. Por ejemplo, mi papá tiene el hábito de siempre tomar té. Cuidado con lo que dice. En las transmisiones, ¿sí o no? Es un hábito. Y sigo tomando. Que sigue tomando. No es un hábito malo, pero es un hábito, ¿ya? Y bueno, cada uno de ustedes puede tener distintos hábitos. Ahí los puede comentar, ¿no es cierto? No sé, yo me levanto siempre con el pie derecho, no sé. Ahí. Pero hay distintos hábitos que finalmente traen acciones, reacciones, afectan ciertamente a nuestro diario vivir. Amén. Así que vamos a hablar de esto. Y bueno, la transformación que el Señor hace también depende de nuestra parte, ¿no es cierto? Claro. Involucra una cierta disposición. Muchas veces hemos escuchado o he escuchado a gente que dice: no, si yo no tengo que hacer nada, Dios lo hace todo. Como que le tiramos la pelota a Dios y que Él se encargue. Pero la verdad es que sí, es cierto, Dios hace muchas cosas a nuestro favor y Él nos transforma diariamente, pero también debe haber un trabajo en nosotros, una disposición en nosotros a ciertos cambios. Claro. ¿No es cierto? Que seamos transformados por medio de su palabra. Ya te lo dijiste todo.
Pero ¿qué es un hábito? Definámoslo. Hábito es una costumbre adquirida por la repetición constante de un acto. Entonces, yo me convertí a los 15 años, poco tiempo atrás, y ya tenía unos hábitos adquiridos. En esta nueva vida que el Señor puso en nosotros, necesitamos manifestar que esta nueva vida tiene hábitos diferentes. Como tú decías, el desequilibrio de pensar que Dios ciertamente nos cambiará incluso hábitos. Pensamos que Dios tiene que el protagonismo en también hacernos cambiar en algunas cosas que nosotros tenemos que disciplinarnos. Exacto. Lo que Él hizo es poner una nueva vida, pero corresponde a nosotros alinearnos. Pablo lo dice, que andemos como es digno. Exacto. La palabra digno significa equitativamente puestos en la balanza. Por un lado tenemos la vida del Señor, por la otra tenemos que caminar coherentemente a esa vida interior que Dios nos puso. Hay un pasaje muy clave en 2 de Pedro que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La vida que tenemos es una vida de gloria. Tremendo. Gloria significa manifestación, y excelencia porque tenemos un Dios excelente y se debe manifestar en una excelencia exterior. Y Él nos dio esa naturaleza divina. Y después Pedro añade: vosotros también, ¿ves? Aquí hay una parte que corresponde a Dios, poner su naturaleza, poner su vida excelente. Pero luego dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Exacto. Diligencia significa ser tan responsable en administrar esta vida nueva, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, porque haciendo estas cosas, dice finalmente, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, a la revelación del Señor Jesús. Si bien el poder de Dios actúa en mí, necesito estar dispuesto a formar nuevos hábitos, a alinearme con esa verdad que vive en mí. Exacto, como tú decías, entonces hay una parte de un trabajo que hace Dios, pero también nosotros al disponernos a cambiar a ciertos hábitos de la vieja manera naturaleza, que vivíamos, ¿no es cierto? El viejo ropaje, el viejo las hombre, viejas costumbres. Exacto. Que tenemos del viejo hombre. Y mucha gente puede decir, no, pero yo soy así, nací así, mi familia lo hizo, ¿no? Igual, y hay una cierta terquedad en cuanto a querer cambiar, pero es tan importante el disponernos, ¿no es cierto? Obviamente honramos a nuestros padres, honramos lo que ellos son, pero también hay ciertas cosas, límites que tú no debes traspasar, ¿no es cierto? Hay cosas que ya no debes trasladar, y de hecho en la palabra siempre menciona en algunos reyes, por ejemplo, ejemplos de cuando dice que algunos siguieron el camino de sus padres, y era un mal camino, era un mal ejemplo, malos hábitos, y eso también trajo consecuencias en algunas personas. Por lo tanto, en este proceso de los hábitos, que hay algunos hábitos que son, como dije anteriormente, hereditarios, que vienen de tu familia, de tu entorno, también deben ser de cierta forma cortados para comenzar con algo nuevo. Amén. Así que, por ejemplo, en 2 de Reyes 21:21 dice: y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. O sea, ahí hay un mal ejemplo de esto de seguir con hábitos, en este caso ya de la familia, hereditarios, que finalmente traen una consecuencia en nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir. Claro que sí. Es tan decisivo, predominante e importante el tema de los hábitos, porque la gente ganadora tiene hábitos ganadores. No es casualidad que lleguen donde están, no es un accidente que lleguen donde están. En realidad todos partimos en las mismas condiciones, incluyendo nuestro caminar en Cristo. Todos tenemos la vida nueva, todos tenemos su naturaleza, todos tenemos a Cristo. ¿Qué hace que unas personas trasciendan y otros se queden allí en el promedio? ¿Qué hace que muchas personas nunca lleguen a manifestar todo lo que Cristo es en ellos? Se llaman hábitos, porque los hábitos buenos traen un destino extraordinario, los hábitos malos traen un mal destino. Me gusta la frase que dice: siembra una acción
y cosecharás un hábito. Sí. Siembra un hábito, cosecharás carácter. Siembra carácter y vas a cosechar un destino. Necesitamos poner atención, ¿no? Que podemos orar, ¿no es cierto? Podemos ayunar y hacer muchas cosas, pero necesitamos poner atención en nuestra rutina diaria. Amén. El éxito, el fracaso está escondido en las cosas que hacemos diariamente. La preparación. Claro. Como dicen los futbolistas. Claro, se juegan 90 minutos en la cancha, pero se entrenan todos los días muchas horas. Así es. La otra vez veía la historia de Usain Bolt, Claro. un tipo documental que habla de su esfuerzo en la semana, la cantidad de disciplina que el tipo dice: a veces yo aborrezco esto, yo no quisiera seguir haciendo esto, todo mi cuerpo está condicionado, me duele todo, pero para correr, ¿sabes cuánto? 9 segundos Claro. en una pista y batir un récord, se necesita una disciplina. Y yo creo que muchos hermanos no han entendido que muchas cosas están destruyendo, saboteando tu vida. Claro. Pequeñas cosas que tú puedes reprender al diablo y todo lo demás, pero son pequeños malos hábitos, como dice Cantares, zorras pequeñas que echan a perder una gran viña. Exacto. O un dicho que dice: por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un jinete, por un jinete se perdió una guerra. Cositas pequeñas, pequeños hábitos crean destinos inmensos. Amén. Entonces tú abordaste el tema de las herencias. Sí. Hay gente, como dices tú, que se justifica demasiado. Así soy, así me enseñaron, Y así seguiré. así voy a morir. Claro. Y tienes que considerar los resultados. Porque, por ejemplo, tenemos la vida de José, José el soñador. Los padres los abuelos fueron pastores, los padres fueron pastores, los hermanos fueron pastores. Y cuando él empezó a soñar que iba a ser una estrella, no una estrella rockstar, no, una estrella que iba a trascender, Sí. una gavilla que estaba erguida y que los demás se inclinaban. Los demás hermanos tuvieron envidia. Aquí viene el soñador, porque tú cuando quieres romper la tendencia del destino mucha del oposición. pasado, quiero declarar que vamos a trascender Amén. los límites donde nuestros padres no pudieron llegar. Exacto. Y no es porque fueron malos, ellos se esforzaron, nos dejaron en un punto, pero no podemos perpetuar los mismos caminos, las mismas conductas. Exacto. Este viernes pasado ministrar a los matrimonios. Si algunos matrimonios repiten las mismas cosas que hacían sus padres, van a tener un destino que ustedes ya saben, un destino difícil. Exacto. Así que hay que romper algunos patrones. Exacto. Bueno, y en Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que le demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que les da su sabiduría. O sea, habla de buenas conductas, Claro. que finalmente se traducen en hábitos. Por lo tanto, es tan bueno poder también tener esa humildad de decir: bueno, Señor, hay cosas que he estado llevando por tiempo, cosas que no te representan, no te manifiestan, no hablan de que soy un hijo de Dios. Por lo tanto, bueno, yo pongo mi parte para cambiar Claro, esto, ¿no es cierto? Pero también sabemos que el Señor opera, Él obra en nosotros para un cambio. Y en cuanto a esto de lo hereditario, lo que hemos arrastrado también de los padres, es tan importante de cierta forma, como tú dices, trascender a lo nuevo y a lo que Dios tiene también A para los cada límites uno de que ellos, nosotros. hasta dónde llegaron, ¿no es Claro. cierto? Primera de Pedro dice que Dios no hizo sus hijos. Si invocáis por Padre, Primera de Pedro 1:17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Escucha esto, porque tenemos dos paternidades. Claro. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, no solamente fuimos rescatados del infierno, tenemos que ser rescatados de una vida terrenal vana. ¿Qué significa vana? Sin sentido, sin propósito, sin una trascendencia.
Entonces tienes que reconocer, querido hermano y líder y pastor y quienes nos estén escuchando, tienes que reconocer que hay un montón de cosas que no sabes por qué las haces y que no te han llevado a ningún punto trascendente. Así que tienes que, como decíamos el martes pasado, yo estoy ministrando todos los días, a veces se me confunden los días, tienes que llegar a enojarte con tu presente cuando las cosas no pasan para llegar a trascender y cambiar algunas cosas. Exacto. Yo tengo algunas cosas importantes, quiero que me cooperen en esto. Sí, dale. ¿Por qué nos cuesta cambiar? Porque sería re bueno decir, ya, desde ahora voy a cambiar. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil? Yo creo que muchos lo hemos intentado hacer. Claro. ¿Cierto? Hay algo que ya no quieres seguir con eso y tú intentas cambiar y finalmente termina la noche y ya vuelves a pensar en eso otra vez, qué sé yo, y ¿qué pasa ahí? Claro. ¿Sabes por qué? En primer punto nos cuesta cambiar por la cantidad, es decir, porque hemos repetido por mucho tiempo las mismas cosas y no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Exacto. Alguien calculó, no sé cómo, pero creo que es verdad, que un hábito se forma en 21 días. Exacto. Y se rompe el hábito en 8 días. O sea, es mucho más fácil mantener un hábito que cambiarlo. ¿Y sabes por qué lo cuesta cambiar? Número uno, porque desarrollamos ese estilo de vida por mucho tiempo. A lo mejor tenemos la tendencia a enojarnos. La misma tecla le ha funcionado al enemigo para predecir tu reacción. Él sabe que te enoja, Él sabe que te produce ansiedad, Él sabe lo que te produce temor, Él sabe lo que te produce inseguridad. Y ahora que has trasladado todo esto a una edad adulta, porque hay gente que, como yo, joven, y otros más viejos, no se rían, pero cuanto más años pasan perpetuando una misma conducta, más difícil se hace cambiar ese hábito. Hay gente que dice que mientras más viejos son más difíciles porque tienen ciertas mañas. No digo con todo respeto, pero con sí, todo respeto, sí. Hay gente que es más adulta, mayor, ancianos que tienen sus mañas, no sé, de qué sé yo, de servir el plato de esta manera y qué sé yo, cosas así cotidianas, por así decirlo, que son difíciles de cambiar a cierta altura, por como tú dijiste, la cantidad de repeticiones que lo hemos hecho, la cantidad de veces, de años que esto va... Es más fácil sacar un brote, ¿no?, que sacar un árbol. Cuando algo está por muchos años y nos acostumbramos, ya hasta toleramos y nos sentimos cómodos y nos justificamos. El apóstol Lucas tiene una frase tremenda: nadie puede cambiar aquello que está acostumbrado, aquello que no que lo acepta. El primer paso para el cambio es siempre saber que algo sí se puede cambiar. Hay una segunda razón por la cual no cambiamos. La primera era porque lo repetimos por mucho tiempo. La cantidad de veces. La segunda es porque confundimos el defecto con identidad. Defecto con identidad. O sea, hay gente que dice, yo soy agresivo, yo soy tímido, yo soy iracundo, yo soy indeciso. Claro. Se autodefine de acuerdo a su debilidad, a su carácter, pero eso no eres tú. Eso es muy importante decirlo. Tus defectos, tus fallas, no eres tú. Son tus tendencias, son tus acciones, pero tu identidad es completamente otra. No te identifiques con tu defecto. Me gusta mucho Pablo, que tenía un pasado terrible, pero él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Mi pecado no me define, mi pasado no me define, mis problemas no me definen, mi situación no me define la gracia. Amén. Dios me ha puesto el nombre, soy hijo de Dios, soy un hombre de Dios, y lo que yo puedo hacer no soy yo. Esas cosas yo las puedo hacer, pero no soy mis fallas. Soy Cristo, soy Cristo en mí. Amén. Y Él es mi expresión, Él es mi vida y Él es mi vivir. Como dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ajá.
Y yo creo que eso es real en todo ámbito. Yo lo he podido experimentar también en esto de predicar, de atender a gente, de todo eso, porque, por ejemplo, tú sabes que igual soy medio tímido Sí. en el viejo hombre, mi naturaleza, pero yo creo que está súper claro y es súper importante entender esto, lo que somos ahora en Cristo, que no se trata de nosotros, no se trata de nosotros, sino que es Cristo a través de nosotros, Él haciendo todo. Entonces, como hablamos también en los días anteriores, es tan importante este primer paso, esta base de entender que tenemos una nueva identidad. Una nueva mente, para comenzar a actuar de manera diferente. ¿Amén? En resumen, ¿por qué no cambiamos? Número 1, por la repetición constante. Claro. Segundo, porque nos confundimos identidad con nuestros defectos. Sí. Tercero, porque todo tipo de tendencia, de pecado, de hábito, trae cierta recompensa y gratificación. ¿Por qué no podemos cambiar? Porque si somos sinceros, muchas de las cosas que hacemos, de hecho todas, las hacemos porque traen recompensa y gratificación. Claro. ¿Tú has visto esas publicidades cuando ponen allí una persona que se enfermó de cáncer porque fuma mucho, ¿no? Claro. Y le ponen ahí, han hecho todos los intentos posibles, le ponen en la cajetilla de cigarro el efecto. Una persona entubada con un orificio aquí en la tráquea, hablando por acá, terrible, o sea, es impactante. ¿Y por qué todavía el consumo de cigarros es tan alto? Porque se ignoran las advertencias por causa de la gratificación, y de las recompensas. O sea, la gente dejaría de hacer algo si en ese algo le causara daño. Exacto. Por ejemplo, hay un proverbio, por favor léete ese proverbio o cualquiera de los Proverbios 5 del 3 al 4 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y en Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. O sea, ¿qué está diciendo? Que en cierta manera aquel que es chismoso, dice acá que son como bocados suaves, en realidad le gusta ser chismoso porque tiene una gratificación, se siente bien, aunque al final del camino le llegan hasta las entrañas. O el primer verso que leía, el que adulteró no se levantó esa mañana pensando hoy voy a adulterar. Hay una cierta gratificación, sus labios destilan miel, y finalmente dice que es como ajenjo. Si uno viera las repercusiones, las consecuencias negativas de cada acción, no haría tales cosas que les producen daño. Pero aquí está el principio: todo lo que hacemos, lo hacemos porque cierta gratificación en hacerlo. Sí. Y todo lo que se gratifica se vuelve a repetir. Exacto. Es como una adicción, ¿no? Exacto. Se termina repitiendo aquello que queremos y nos da cierto placer, aunque sea perverso y malo. Y cuando tú te has prometido a ti mismo, nunca más lo volveré a hacer, termina haciendo porque es lo que amas. Al final, como dijo el Señor, donde está tu corazón o tu tesoro, estará también tu corazón. Cuando Cristo llega a resplandecer en nosotros, cuando su gloria, como dice el Salmo, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Cuando Cristo llega a ser nuestra ternura, nuestro amor, nuestra pasión, volvemos a Él 1000 veces. Sí, es como hemos probado de Él. Después de probarlo a Él, todo es basura, como dice Pablo. Después de conocerlo, por revelación, estimo todas las cosas como basura, como estiércol, a fin de conocerlo más, que el Señor nos apasione por su presencia, para que volvamos una y otra vez a beber de Él. El otro punto de por qué hacemos lo que hacemos es porque también somos vulnerables. Y aquí hay un efecto sobrenatural, porque el enemigo también nos conoce, ¿no? Sí. Porque él sabe cuáles son nuestras debilidades, porque ha provisto a través de la carne, el mundo y el enemigo se concertan
hace un trabajo en equipo para proveernos algunas cosas que les gusta la carne. Claro. Amén. Sí. Cuando Dios nos da una idea se llama inspiración. Cuando el diablo nos da una idea se llama tentación. Wow. Y esas cosas nos atraen. Tú sabes, lo vimos hace tiempo atrás con la cuarentena de Jesús. Una tentación tiene una carnada que es real, pero todo lo demás es trampa y nos atrae. Así que Dios también está determinado en cortar esas cosas. Solo lo puede hacer a través de su vida, de su espíritu. ¿Cómo se cambia un mal hábito por un buen hábito? Esto es muy importante también. Exacto. ¿Tienes allí o no? Sí, tenemos aquí el primer punto. He hablado mucho yo. Habla un poquito. ¿Cómo cambiar esta disciplina? ¿No es cierto? ¿Cómo cambiar estos hábitos? Es mejor dicho, a través de la disciplina. ¿Ya? Yo creo que la disciplina es clave en todo esto. En todo ámbito, la disciplina trae ciertos efectos que trascienden en nuestra vida. ¿Ya? Lo hemos visto, por ejemplo, en un deportista de alto rendimiento, se disciplina a sí mismo, ¿no es cierto?, en todo, en lo que hace, a qué hora se acuesta, qué come, sus decisiones, todo. Entonces, la disciplina es fundamental para traer cambios en nuestros hábitos. Y el primer punto que anotamos acá es primero con recordatorios, Sí. ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú te subes al auto y no te has puesto el cinturón de seguridad, empieza a sonar un pitito, como a cada rato, ¿no es cierto? Una alarma insistente, hasta que tú no te lo pongas el cinturón, no va a parar de sonar. Entonces un recordatorio es súper práctico para ciertas disciplinas y cambios de hábitos. Nosotros necesitamos recordarnos que las cosas se hacen constantemente, al principio sin ninguna gana. ¿Cuándo vienen las ganas? A veces ni en la mitad del camino, a veces ni vienen. Por eso se llaman hábitos y disciplinas, porque tú necesitas, como dice Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre, lo someto, no le permito a mi cuerpo ni a mi alma determinar mis hábitos. Yo corro, pero no como la aventura, y peleo, no dando golpes al aire. Yo sé dónde debo disciplinarme. Yo creo que necesitamos recordatorios constantes sobre los beneficios, por ejemplo, de orar. El beneficio de clamar al Señor. Algunas personas se levantan a las 6 de la mañana para hacerlo, otros a las 7, otros a las 8. Y a veces no lo hacemos nunca, porque decimos en algún momento. Cuando eso de en algún momento viene a nuestra mente, vamos a saber que no vamos a tener ningún momento. O sea, lo desplazamos tanto que al final del día no nos quedó ningún momento. Y por eso es disciplina. Claro. Porque uno tiene que agendarlo. Las cosas buenas se agendan, las malas llegan solas. Exacto. Las cosas buenas hay que disciplinarlas. Orar, leer la palabra, estar pendiente de que no pase un día sin que podamos escudriñar la palabra. Como dijo John Piper por allí, las redes sociales, el Facebook, el Instagram, darán testimonio de que no fue el tiempo el que nos faltaba. Exacto. Las redes sociales van a dar testimonio de que no oramos no porque no tuvimos tiempo, sino porque no quisimos, sino porque no nos disciplinamos. Qué fuerte eso. Fuerte. No encima al final, y menos en estos últimos periodos no podemos decir que no tenemos tiempo. Estamos en nuestras casas la mayoría, con trabajo ahí en el hogar. Por lo tanto, tiempo hay. Siempre hay. Y simplemente las ganas son las que a veces no acompañan. Bueno, te decía que las ganas no vienen generalmente. Claro. Nuestro cuerpo, lo vamos a ver en el último punto, no tiene ningún deseo de alinearse. Exacto. También tenemos que ver los hábitos en relación a la gente que nos acompaña, porque terminamos siendo muy similares a la gente que está a nuestro alrededor. Influyen bastante. Dicen que las 10 personas más cercanas a ti son las que afectan tus disciplinas, afectan tu vida y terminan siendo. Nos parecemos a las 10 personas que nos rodean, más cercanas. Y lo que dice el proverbio, dice, anda con sabios, sabio será. Me gusta este verso porque la gente tiene como un axioma.
El que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios, hay gente que dice, necio será. No, dice, el que anda con necios será quebrantado. O sea, te está diciendo que la gente alrededor tuyo o bien te potencia para buenos hábitos o te debilita. Cuídate mucho de la gente que te rodea. Exacto. Conozco a mucha gente de Dios que se ha conectado mal y termina arrastrado donde no quiso ir. Saca lo peor de ti, ¿no? Exacto, hay gente que saca lo mejor y te potencia. Hace crecer en fe. Siempre hemos definido un amigo es aquel que se goza con tu presente y anhela un futuro todavía más glorioso, y un enemigo es aquel que te recuerda tu pasado y te dice que nunca vas a llegar donde has soñado llegar. Sí. 1 Corintios 15:33, ¿lo puedes leer? Sí, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces, siempre he escuchado al apóstol Lucas decir: ama a todo el mundo, pero no trabajes con todo el mundo. Claro. Ama a todo el mundo, pero tienes que ser selectivo sobre la gente que te va a rodear, porque sí o sí vas a alinearte al ambiente que te rodea. Tenemos un tiempo precioso hoy en día para clasificar. Qué glorioso es tener gente de Dios que ame lo que tú amas y te apasiona lo que a ti te apasiona. Vamos a terminar entonces siendo un poco parecido a la gente que influye sobre nosotros los hábitos que tenemos. Exacto. Aquí hay un principio tremendo. Sí. Porque nuestro cuerpo, te decía, no está capacitado para... no está habilitado. Mira lo que dice. Cambiar. ¿Puedes leer Romanos capítulo 12? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. O sea, Pablo dice, como de rodillas, como en un clamor intenso, lo ruego por las muchas misericordias. Nota que está en plural, no misericordias, sino muchas. Las misericordias que parten del versículo 1 de Romanos, o el capítulo 1, hasta ahora estamos en el 12, es decir, ha contado cómo Dios nos ha justificado, nos ha perdonado, ha puesto su espíritu en nosotros, ha hecho un trabajo extraordinario de redención. Esas son las muchas misericordias, y como respuesta, Pablo dice: les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable. ¿Cómo se puede dar victoria a los malos hábitos? Presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Sí. ¿De qué nos sirve un espíritu ferviente en un cuerpo muerto? En un cuerpo que no quiere alinearse al deseo de Dios, en un cuerpo que no está presente en la edificación de la iglesia. Hay gente que dice: yo amo al Señor, amo al Espíritu Santo, pero no aparece en ningún lado. Claro. Los cuerpos presentes es la última manifestación de que tu vida está alineada con el deseo de Dios y estás disciplinado. Amén. Un cuerpo presente aquí que se sacrifica por la obra, un cuerpo vivo, no un sacrificio muerto como en el Antiguo Testamento, sino un cuerpo bien dispuesto a servir al Señor, a servir en la edificación de la iglesia. Es la señal más clara de que habita en ti Cristo, su espíritu vivo, porque aquí en el capítulo 12 dice: fervientes en el espíritu. Una transformación de la mente y un cuerpo presente hacen que la vida de iglesia sea una vida de edificación. Así es, nuestro cuerpo puede ser de bendición o un impedimento para el cumplimiento del propósito. Claro. Y eso es real. Nosotros debemos entregar, como decía ahí la palabra, como sacrificios vivos. Entregarnos voluntariamente a Él, para que Él opere en nosotros, ¿no es cierto? Y seamos también de bendición para los que nos rodean, para los que están cerca de nosotros. Esto es tremendo, porque nuestro cuerpo finalmente nos transporta. O sea, no puedes decir: estoy solamente apoyando en oración. En cierta manera es bueno orar, es bueno todo, pero en el momento de alinearnos necesitamos estar presentes. Amén. Ahora, ¿cómo se hace eso? Romanos 6:6, mira lo que dice: sabiendo esto debes saberlo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado
sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro mira cómo le llama, cuerpo de pecado. O sea, cuando el Señor murió en la cruz, también morimos nosotros. Nosotros fuimos incluidos en su muerte. Esa es una muerte inclusiva. Eso, ¿no? Qué hermoso eso, saber de que ya no nos consideramos a nosotros, sino que fuimos incluidos. Cuando Él murió, yo morí con Él. Amén. Y el cuerpo, no murió el cuerpo, murió el cuerpo de pecado. Exacto. O sea, todo lo que nos separaba de Dios. Claro. Y este cuerpo físico, en cierta manera, quedó desempleado. No tiene una razón de ser para servir al pecado. Mi viejo hombre fue crucificado para que ya no sirva con este cuerpo al pecado. Quedó cesante en cuanto al pecado. Tremendo. O sea, ya no soy deudor de la carne ni del pecado. Este cuerpo hoy día está muerto para la carne, pero vivo para Dios. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe cómo lo llama Pablo? Primero cuerpo de pecado, ahora le llama cuerpo de muerte. ¿Por qué le llama cuerpo de muerte? Porque nuestro cuerpo no está habituado a responder a los propósitos de Dios. Cuerpo de muerte, cuerpo de pecado. Claro. Cuando no está alineado al propósito, cuando no estamos bajo su voluntad, no. Exacto. No hay nada de vida que pueda salir de él. Exacto. Nuestro cuerpo está desempleado para el pecado y necesitamos ofrendarlo como un sacrificio vivo. Y también Pablo le llama aquí cuerpo de muerte. ¿Sabe por qué le llama cuerpo de muerte? Porque imagínate el plan que Dios tiene para nosotros, un plan glorioso, que podamos servir a los propósitos eternos de Dios. Pero muchos de esos planes mueren cuando nuestro cuerpo no responde a los propósitos de Dios. Cuando empezamos a decir: no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para discipulado, no tengo tiempo para la casa iglesia. Hoy día todas esas excusas baratas quedaron en un plano de mentira, porque tenemos tiempo para muchas cosas. ¿Cuántos planes de Dios han muerto en un cuerpo que no está solícito en responder al plan de Dios? Se dice que el 20% de una iglesia solamente responde al plan de Dios, y el 80% es un espectador pasivo. Wow. Entonces nuestro cuerpo debe responder, porque tiene una sola razón de estar vivo. Muerto para el pecado, dice Pablo, pero vivo para Dios. Necesitamos responder a los planes de Dios, porque el cuerpo despierta rápido cuando está deseoso de hacer algo para la carne. Por ejemplo, tenemos un día lluvioso, no tendríamos ningún problema. Incluso yo he ido al estadio con temporales como estos y la gente va preparada y lleva... La hinchada. La hinchada, ni una tormenta como la que tenemos ahora impide que alguien que ama algo llegue y su cuerpo está presente. Podemos estar viendo un partido horas, podemos estar viendo una telenovela horas, podemos tener tiempo para muchas cosas. Netflix. Claro, series completas de Netflix, pero el cuerpo está vivo para el pecado muchas veces, pero muerto para los propósitos de Dios. Comenzamos a orar y es como una morfina, así como que nos desconectamos y nos vamos y no tenemos, nos aburre y leer la palabra. Podemos leer cualquier otra cosa para que veas que esto es espiritual. Podemos leer cientos de libros, pero leer la palabra produce un efecto para nuestro cuerpo de muerte, y por eso el cuerpo necesita ser disciplinado. Amén. Y hay una sola manera de hacerlo. ¿Cuál es? Solamente el Espíritu Santo operando en nosotros es capaz de vivificar nuestro cuerpo. Vivificar, que tremendo. O sea, está muerto para el pecado, pero el Espíritu lo vivifica para los propósitos de Dios. ¿Puedes leer ese verso que está ahí? Sí, Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Lee con el verso 13. El 13 también dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sigo? Tremendo.
¿no? Sí, lee. En Romanos 8, 10 al 11 también dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Tremendo. O sea, que es único. el espíritu. Es el espíritu que nos hace estar disponibles, Así dispuestos. El espíritu que mora en vosotros, en mí. Amén. Ese espíritu vivificará nuestros cuerpos por su espíritu para servir a la justicia, Amén. para servir al Señor. Sí. Lo tremendo es que Dios tiene una sola manera de ser expresado en la tierra, es a través de nosotros. No lo hacen los ángeles, no lo hace la creación. Amén. Dios tiene una sola manera de tener su expresión a través de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Por lo tanto, solo el Espíritu Santo. El Señor le dijo a los discípulos: la verdad es que la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Vivamos por el Espíritu. Amén. Y no dejemos que la carne se enseñoree de nosotros. Exacto. Respondamos al estímulo del Espíritu Santo que nos vivifica. No necesitamos golpear nuestro cuerpo. No necesitamos azotar nuestro cuerpo. Habían cierta gente, una secta llamada los ascetistas. Claro, mientras más sufrían. Claro, los tipos golpeaban su cuerpo trataban de pensando que el disciplinar cuerpo la era el problema. No, el problema es que necesitamos que el Espíritu haga que nuestro cuerpo responda al propósito y al deseo de Dios. Solo el Espíritu hace morir los malos hábitos de la carne para que sirvamos a Dios. Se nos fue el tiempo. Sí. Pero ha sido interesante. Sí, la verdad es que disciplinémonos, queridos hermanos. Pero la verdad es que como rescatando lo último y fundamental es a través de la vida del Espíritu. Yo creo que muchos han intentado en su fuerza, en sus capacidades, tratar de cambiar ciertos hábitos que finalmente vuelven cada vez peor, más profundo, más intenso. Y la verdad es que la vida del Espíritu es lo único que nos puede transformar. Por eso hay que disponernos, como decíamos en un principio, disponer nuestra vida, ofrecer como un sacrificio vivo para que Él opere en nosotros. Amén. Así que a todos los que están conectados, hay bastante gente conectada, 84 conectados, y ahí están mandando saludos. Para la hora es súper bueno. Así que escriban sus saludos. Se nota que son atentos. disciplinados en vernos también. Sí. Bueno, está, a ver. Unos minutitos para saludar y Está nuestra oramos. hermana Rosa Salazar. Rosita, un abrazo fuerte. Priscila Merino, familia Candia Catalán. Karina, un abrazo fuerte. Mónica Salas, Claudia Díaz Catalán, Carmen Cancino, hermana Carmen, un abrazo. Lorraine, María Teresa Silva, un abrazo, hermana María Teresa. La Paulina Guantemán, un abrazo fuerte. Mario Rosas, mira, ahí está una ex compañera, Melanie Frey, un abrazo, Meme, una ex compañera de la U, que bacán que te estés conectando. Me sumo al saludo, un abrazo. Sí. La Noé Aranguis, un abrazo fuerte, Noé. Carlita Méndez, la hermana Sandra Pereira, Graciela Tiznado, Dayi Pavés, Marlene Darwin, la pastora Lili, y así muchos están. Debbie Pacheco desde Viña, un abrazo fuerte. Claudia Díez desde BMF Paine. Un abrazo, mi querida hermana. Sí. El Renatito, el hermano Miguel Hidalgo, un abrazo, hermano Miguel. Hermano Miguel, un abrazo fuerte. Oramos por usted siempre. Sí. Juan Garcés desde Nacimiento, un abrazo ahí a la casa iglesia. Nacimiento. La Pauli desde Viña, un abrazo. Alfredo Leal. CR de Viña del Mar, nuevamente Carmen Cancino. Y así, nuestra abuelita María también, como siempre. Así que eso, hay mucha gente conectada. Un abrazo fuerte a todos. La señal ahí anda a veces más o menos. Hoy día está con temporal. Con temporal, viento y todo eso. Pero estamos felices de compartir la palabra y espero que haya sido práctica y de mucha bendición para todos. Tenemos un espíritu tan dispuesto en una carne que no responde.
Y a menos que el Espíritu Santo nos ayude, no solo nos ayude, sino que conquiste cada área de nuestra vida, nuestro cuerpo debe servir a Dios de muerte a vida. Así que vamos a ofrendar nuestros cuerpos, como dice Pablo en Romanos, como sacrificio vivo, para que Él pueda hacer uso de nuestro cuerpo, que antes sirvieron tanto al pecado, con tanta avidez, respondíamos muy fácil al pecado. Ahora vamos a responder al Espíritu que nos habita. ¿Oramos al Señor? Oremos. Padre, te damos gracias. Amén. Estamos concluyendo este nuevo tema, una nueva lección, Señor. y quisiéramos pedirte que tu Espíritu que nos habita se haga cada día más fuerte y nos vivifique, y vivifique nuestros cuerpos mortales, que en otro tiempo sirvieron con avidez, con solicitud al pecado. No teníamos problemas en dar licencia a nuestra carne y a nuestro cuerpo. Hoy día que nuestros cuerpos sean instrumentos de justicia, porque tu plan eterno, tu propósito eterno ha sido ser expresado a través de nosotros. Y cuánto anhelas encontrar una iglesia bien dispuesta, entregada como ofrenda viva, como un sacrificio vivo, para que sirvamos al Dios vivo. Todo es vivo en ti, Señor. Amén. Nuestro cuerpo, Señor, está cesante para el pecado, Amén. pero ahora ha sido contratado para servir a un Dios que quiere su expresión a través de nosotros. Señor, enséñanos a obedecer al régimen del Espíritu, a la orden del Espíritu, cuando necesitemos orar, cuando necesitemos leer, cuando necesitemos alinear, que nuestro cuerpo se someta al deseo del Espíritu. Hemos dicho que el Espíritu es el Señor, el alma es el administrador y el cuerpo es el esclavo, que sirva para tus propósitos eternos, Señor. Te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, familia, entonces los dejamos invitados ya para la próxima semana, martes y jueves, ustedes saben, en esta serie de los hábitos de la nueva vida. Y bueno, también tenemos nuestra reunión general el día domingo a las 11:30 para que ustedes se conecten, están todos invitados. Y bueno, eso, les amamos un montón. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Bendecidos todos.